Lo sé, lo sé. No es ninguna maravilla. Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a salir de mi zona de confort y voy a experimentar contigo. ¿Por qué? Porque trabajaré una técnica que me parece muy interesante, aunque debo reconocer que a mí personalmente, pues la verdad es que me cuesta bastante aplicarla y me genera muchas dudas y desconfianza. Se trata de la técnica de pintar a la prima. Básicamente, os diré que consiste en pintar directamente con el color, sin hacer antes un dibujo con lápiz ni con pluma. Simplemente se trata de ir aplicando color y dejar que la escena se vaya construyendo poco a poco. Es una forma muy libre y directa de pintar, ideal para soltarse, probar cosas nuevas, agudizar la observación y, por qué no, disfrutar del proceso. Así que hoy me voy a armar de valor y haré una demostración haciendo un pequeño sketch usando esta técnica. Al final del vídeo os comentaré cómo ha ido la cosa. Vamos a ver qué ocurre. Empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar os voy a comentar un poco el material que vamos a usar. En este caso voy a usar un papel de 300 gramos de algodón que he sujetado, en este caso lo he sujetado no como otras veces, no lo he sujetado directamente a la mesa, sino que lo he hecho a una tabla de madera que tengo recortada a este tamaño, porque así eso me permitirá ir moviendo y levantando o moviendo el papel. Luego utilizaré unas acuarelas Winsor & Newton, una paleta de porcelana, agua y pinceles. En este caso he escogido varios pinceles, ya veré cuáles utilizo sobre la marcha, pero bueno, son unos pinceles sencillos que podéis comprar en cualquier comercio. De todas maneras, recordaros que siempre en la descripción del vídeo os dejo un listado de todo el material que os acabo de decir y que voy a usar en esta práctica. Bueno, lo que voy a hacer en primer lugar es colocaros una imagen aquí de referencia, que es la que vamos a usar para pintar este sketch. Me he preparado algunos colores que voy a aplicar ya para empezar de fondo y luego pues comentaros que lo primero que voy a hacer en este caso es mojar todo el papel con un pincel grueso. Bueno, primero voy a aplicar aquí azul, un azul cerúleo con un poco de un azul un poco más intenso, ¿vale? Esa es la parte del cielo. Bueno, de esta manera hemos creado primero lo que es el fondo de toda la ilustración. Ahora a continuación, pues con un pincel seco lo que voy a hacer es ir sacando lo que son las nubes. Bueno, pues ahora vamos a dejar secar un poco el fondo que hemos hecho antes de aplicar la siguiente capa. Bueno, pues vamos a seguir pintando. Una vez que se ha secado un poco, en este caso pues lo que voy a hacer es dibujar un poco la fachada esta. Bueno, pues ahora que se ha secado un poco, vamos a seguir. En este caso, pues vamos a dibujar alguna línea ya, a ir definiendo la imagen, ¿de acuerdo?
Bueno, pues como habéis visto, he empezado por aplicar pintura al fondo, he mojado el papel y he aplicado pues pintura azul para la parte del cielo, otro color diferente para la parte de la calzada y la acera, incluso he dejado que pues, se uniesen los colores entre sí porque el papel estaba húmedo, pero las sucesivas capas, una vez que se van secando, voy aplicando capas y en este caso, por ejemplo, habéis visto que he aplicado pues, un color un poco más intenso, lo que serían las formas geométricas, que vienen a ser los edificios de la imagen de referencia, la perspectiva, etc. En resumen, que es una técnica pictórica que normalmente los artistas la completan en una sola sesión, es decir, aplicando color sobre capas previas de color. En este caso no hemos hecho ni siquiera un dibujo previo a tinta ni a lápiz. También deciros que es una técnica que en el caso del óleo o de la acrílica se requiere un ritmo de trabajo más rápido para terminar la obra antes de que la pintura se seque. En el caso de la acuarela sí que en algunos momentos podemos esperar al secado de alguna capa antes de aplicar la siguiente, porque así intentaremos evitar que algunos colores se mezclan, que se nos hagan unos efectos extraños, que los bordes de los elementos que están en primer término pues que queden más definidos. De hecho, bueno, esto dependerá un poco de los efectos que queramos lograr. Bueno, la verdad es que esto es bastante divertido como técnica porque lo que estamos haciendo es trabajar directamente sobre el papel sin un dibujo detallado previo, lo que hace que la obra sea más orgánica, incluso yo diría que más intuitiva, ¿no? Que tenemos que moldear un poco usando los colores y no tanto reseguir un dibujo que hemos hecho previamente. La verdad es que estoy sufriendo mucho, más de lo que me pensaba haciendo este sketch. Y la verdad es que, como os he comentado al principio, a mí esta técnica me genera muchas dudas, mucha falta de confianza a la hora de aplicar color, de usar el pincel. Estoy mucho más pendiente a no cometer fallos, a lo que me produce pues, estar en un estado de concentración bastante intenso. Lo que pasa que por otro lado debo decir que es muy interesante y la verdad es que me gusta más y tengo muchas ganas de aprender esta técnica porque este tipo de obras o de sketches se trata más de capturar la esencia de la escena, los tonos, las formas, más que obsesionarnos con los pequeños detalles. Bueno, como os acabo de comentar hace un momento, la verdad es que utilizando esta técnica, al intentar captar la esencia de la imagen de referencia de manera rápida y directa, lo que estamos haciendo es que esto se traduzca en una sensación de espontaneidad y de frescura en la obra finalizada. Por eso yo creo que es tan complicado en este caso. No se trata de un sketch, digamos, entre comillas, más académico, sino que esto es mucho más espontáneo, mucho más rápido. De hecho, es una manera de pintar, pues si salimos a la calle o estamos de viaje por algún sitio, pues
llevamos nuestra libreta, nuestra pequeña caja de pinturas o de acuarelas y unos pinceles, pues incluso sin utilizar lápices podemos sacar apuntes rápidos de lugares que estamos visitando o que estamos viendo en aquel momento. Bueno, y la verdad es que debo deciros que, a pesar de todo, estoy disfrutando y me lo estoy pasando bien. Porque la verdad es que estoy muy satisfecho de ver que he podido hacer un sketch. Ya lo había intentado otras veces, pero en este caso he hecho un sketch bastante completo, que tiene muchos elementos en los cuales fijarse, sin utilizar ni un lápiz, ni un calibrado de tinta, ni un bolígrafo. Y la verdad que esto a mí me produce mucha satisfacción y por este lado estoy muy contento. Bueno, y con la firma y unos últimos retoques dejaríamos acabada la práctica del vídeo de hoy. Lo sé, lo sé. No es ninguna maravilla. Pero es que de verdad estoy convencido de que en esto del arte algunas veces hay que enfrentarse a nuevos retos, o al menos intentar salir de nuestra zona de confort artística. Y este ha sido mi caso en el día de hoy. La verdad es que en algunos momentos me he sentido muy perdido y confundido,
pero ha sido muy divertido experimentar con la técnica de a la prima, donde, como habéis visto, se trata de construir la escena aplicando directamente el color sin dibujo previo y sin planear demasiado, dejando que la pintura te vaya guiando. Debo decir que es una excelente forma de practicar, de perderle el miedo al papel en blanco y, por qué no, disfrutar del proceso de pintar. Yo, por mi parte, la verdad, os garantizo que voy a seguir practicando esta técnica y quizás, quién sabe, más adelante haga un nuevo vídeo sobre ella. A ver cómo hemos mejorado o si hemos ido perfeccionando la técnica, si hemos evolucionado mejor. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si ya conocías esta técnica o si te animas a probarla. Por cierto, te recuerdo que puedes compartir tus creaciones en la comunidad del canal. Así las vemos y las comentamos entre todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y por favor recuerda, al final de lo que se trata es de disfrutar pintando. Hasta pronto, artistas.